Buenas tardes, ¿cómo estáis? Confío en que os sintáis fuertes y bien. Y yo aquí me encuentro como siempre en el monte. En este caso vengo de recoger esta cámara, que es la Solognac BG500, después de casi un mes colocada en este bosque, que es un hayedo formidable con mucho cebo también, y con unos resultados de fototrampeo pues bastante pobres. Pero bueno, lo interesante, lo que me ha traído a hacer este vídeo, es haceros una breve reseña de esta Solognac BG500, que es un desarrollo conjunto con la marca Bolivar, en la que Bolivar habría puesto el sensor, el micro, etcétera, el resto de elementos, y Solognac habría colaborado con los elementos que conforman la carcasa, habría tomado parte en el sistema de detección y habría sido el responsable del menú de opciones, es decir, de la interfaz con el usuario. Como quiera que llevo usando esta cámara pues ya algo más de un año, con un uso bastante intensivo, pues me encuentro en condiciones de daros una opinión contrastada sobre el aparato y deciros si para vosotros puede ser una opción válida o no. Así que empezamos. Bien, yo en su día publiqué en este canal una revisión bastante amplia sobre la Bolivar 2060K, de la cual os dejo aquí sobreimpresionado el link, el enlace para que le echéis un vistazo. Y entonces algunos podríais preguntaros, si ya hice una revisión de la 2060K y la Solognac BG500 es el mismo aparato, ¿por qué hacer un nuevo vídeo o una nueva reseña? El primer motivo es que algunos de vosotros me habéis preguntado directamente sobre este modelo, y la segunda razón es que he apreciado que en los foros hay charlas, es motivo de debate, si realmente esta Solognac BG500 es exactamente el mismo aparato que la Bolivar 2060K. He buscado ampliar datos sobre la cámara, tanto en la página de Decathlon, la página web, como en el exterior de la caja, pero bueno, no tenemos demasiados datos, quizás sí los más importantes. Por ejemplo, nos dice que puede sacar fotografías de hasta 36 megapíxeles, aunque a mí me consta que la resolución nativa del sensor es de 14 megapíxeles, por lo cual quizás estos 36 son interpolados. De todas maneras, 14 megapíxeles está muy bien, francamente bien, y nos aporta, pues como vais a ver, mucha resolución y mucho detalle en los vídeos. Vídeos que, por cierto, se graban también en Full HD nativo, en 1080 puntos. Nos dice que el rango de detección del sensor piroeléctrico es de hasta 20 metros. Bueno, es una cifra. Yo realmente lo que me fijo es en cómo se comporta la cámara en el monte. Y en cuanto a lo que nos trae la caja, pues un poco lo de siempre, cable USB, un pequeño soporte y una correa, y también en este caso incluida una tarjeta SD de 16 GB. No es de gran calidad, pero funciona perfectamente, y sin duda hay que tomarlo en cuenta a la hora de valorar el precio final del producto. Yo luego he consultado en la página de YouTube de Solognac y dice que puede soportar tarjetas de hasta 64 GB. Si abrimos la caja, lo primero que nos encontramos es un folleto a modo de manual de instrucciones. Está formado por muchos gráficos. A mí particularmente me resulta un poco confuso y prefiero un manual de instrucciones en toda regla donde te explique perfectamente cómo manejar la cámara. Creo que este que nos viene aquí es insuficiente, para mi gusto, vamos. Y si sacamos la cámara y volviendo a aquellos tres aspectos que hacían diferencia con respecto a la 2060K, en lo que se refiere al sistema de detección, yo no entiendo muy bien qué quieren decir cuando dicen que ellos han tomado parte, porque yo realmente no encuentro diferencia en cuanto al desempeño en este aspecto de la detección. Creo que la cámara es más bien lenta, como algunos prefieren decir perezosa, y me parece exactamente igual que el de la 2060K. En lo que se refiere a los materiales de los que estaría formada la carcasa, que curiosamente es el dato del que más detalles se dan en la página web, pues bueno, posiblemente sea verdad que han tomado parte en esto. A mí me gusta cómo está hecha la carcasa. También me gusta la pintura, que aunque a primera vista parece quizás que el color sea difícil de ocultar en el bosque, lo cierto es que luego funciona muy bien este camuflaje en ambientes boscosos. Y en el tercer aspecto, que sería el menú de opciones, que aquí sí está claro que es muy diferente al de la Bolivar 2060K, y a mí personalmente no me gusta. Creo que lo que introduce únicamente es confusión y al final la posibilidad de dejar mal configurada la cámara en el monte, que en realidad es lo último que queremos. Así que ya os digo que a mí este menú no me gusta. No sé si a lo mejor ellos tendrán alguna oportunidad de hacer algún cambio mediante el firmware, o tal vez a lo mejor a ellos sí les gusta, o sea que bueno, en cualquier caso es mi opinión. En lo que se refiere a la calidad de vídeo y de audio, que son dos de los aspectos en los que más reparamos quizás los aficionados al fototrampeo, pues tengo que decir que a mí esta cámara pues me gusta bastante. Creo que esos 14 megapíxeles reales que lleva el sensor pues aportan muy buen detalle, buena resolución,
y en lo referido al audio creo que todavía es incluso mejor. Es un audio formidable, tiene una buenísima relación señal a ruido, que eso quiere decir que es capaz de recoger perfectamente los sonidos creados por los bichos o por la naturaleza, sin pagar por ello el coste de un elevado ruido creado por el propio micrófono, o sea, lo que solemos llamar ruido de fondo. Os voy a dejar unos pequeños ejemplos para que podáis apreciar esta calidad de audio por vosotros mismos y bueno, pues ya me contaréis. Ahí tenéis la caja de comentarios para hacerlo. Tengo que deciros aquí o recordaros que cuando veis estos vídeos que yo hago y a lo mejor os gusta el contenido o el contenido del canal en general, pues con un simple like pues ya estáis apoyando de manera muy efectiva a que estos vídeos que hago, estos contenidos, pues lleguen a más gente y por lo tanto estáis apoyando el canal. Así que no os cuesta nada darle un like o considerar la posibilidad de suscribiros. He hablado con algunos aficionados que ponen en duda que la calidad del vídeo de la BG500 sea la misma que aprecian en los vídeos de la 2060K. Hablan de menos detalle, de menos calidad. Algunos incluso mencionan que les parece percibir una paleta de colores un poco más fría, un poco más azulada. Pero bueno, yo la verdad es que he analizado muchos vídeos y no soy capaz de decir que haya una diferencia entre ellos. Así que doy por bueno que lleva montado el mismo sensor y que la calidad es la misma. Sin embargo, sí me gustaría mencionar que cuando comienza la grabación de un vídeo, los primeros fotogramas en muchas ocasiones generan una imagen con cierta inestabilidad, bastante poco aprovechable. Y además, ese primer segundo, segundo y medio, los graba sin señal de audio. Esto, bueno, pues puede tener la importancia que pueda tener para cada uno, pero lo cierto es que en fototrampeo muchas veces esos primeros instantes de grabación son los más valiosos y en este caso hay que saber que tiene este pequeño problema. Es decir, que el vídeo comienza sin grabación de audio y que la imagen resulta ligeramente inestable. Y en lo referido a las tomas nocturnas, a los vídeos nocturnos, pues os puedo decir que la iluminación realmente me parece muy deficiente, rayando casi en lo inservible. El panel de los LED solamente es capaz de iluminar una franja central y más que hablar de un viñeteado, lo que podemos decir es que los extremos de la imagen, casi prácticamente 2/3 partes de la imagen son casi negras. No podemos apreciar a los animales ni nada. Y resulta especialmente llamativo cuando el punto de vista, el FOV de esta cámara no es especialmente amplio, con lo cual no debería tener esos problemas para iluminar los laterales de la imagen. Pero lo cierto es que así es. La iluminación nocturna está claro que no es el fuerte tampoco de la marca Bolivar y esperemos que en el futuro pues, puedan hacer modelos que den un poco mejor de rendimiento por la noche. Bien, y voy a pasar a hacer una valoración final de las cosas que más me gustan, de las que me gustan menos y de a quién podría ir dirigida esta cámara en el mercado. Entre las cosas que me gustan, pues sin duda está la calidad del vídeo. Me parece que es un vídeo que da muy buen detalle, que tiene muy buena resolución y especialmente el audio, que me parece, como habéis podido comprobar, formidable. En segundo lugar, me gusta mucho la resistencia que tiene esta cámara a la intemperie. Por muy críticas que sean las situaciones meteorológicas, pues casi nunca observo condensación interna, ni tampoco, curiosamente, empañamiento en la parte de la lente, ya que, como podéis ver, hay un tejadito muy bien diseñado encima de la lente, que evita pues, que nos aparezcan gotas cuando llueve, que la lente se empañe, etcétera, etcétera. Eso me parece un aspecto realmente muy relevante y que me gusta mucho en esta cámara. Y entre las cosas que no me gustan, voy a utilizar una pequeña chuleta porque la memoria cada vez me funciona peor, espero que me lo perdonéis. Pues por ejemplo el menú de opciones. Como ya os dije, me parece que es muy poco intuitivo y que se presta a confusión. En segundo lugar, la cámara carece de la posibilidad de programación horaria. Creo que a día de hoy una cámara tiene que tener posibilidad de tener un timer, y especialmente cuando las filmaciones nocturnas hablábamos de que eran muy malas, de que son casi inservibles. Entonces imaginaros que le metéis a la cámara un paquete de pilas buenas, por ejemplo de 16 euros, la ponéis en una madriguera, por ejemplo de zorros, y os gasta el 80% de la batería en vídeos nocturnos que realmente no os van a valer prácticamente para nada. Creo que ahí la posibilidad de programar la cámara horariamente es una necesidad. En tercer lugar, he visto que no se puede quitar la publicidad
de Solognac Boli de la parte de abajo de las grabaciones. Creo que es el usuario, somos nosotros los que tenemos que decidir si ese tipo de publicidades o de las bandas de datos nos aparecen en la imagen o la queremos limpia, porque no hay que olvidar que las imágenes de naturaleza que obtenemos tienen también un valor económico. Es un tema en el que no voy a entrar a hablar en este vídeo porque es un tema muy extenso, pero creo que no tiene ningún sentido que una publicidad o una banda de datos obligatoriamente sobreimpresionada pues nos quiten valor a unas imágenes que hemos obtenido con mucho esfuerzo. Como conclusión final, si valoramos que esta cámara a día de hoy, de hacerse este vídeo, en Decathlon la tenemos a 139 euros, contra los 157 a los que está hoy la Boliwar 2060K, pues creo que esta cámara iría dirigida a gente que busque la calidad que ofrece esas 2060K, que no le importe ese factor de que no podemos establecer programación horaria, y entonces pues con esa diferencia de precio y comprada en una tienda física me parecería una opción válida y en cierto modo recomendable. Y nada más, espero que el vídeo os haya resultado interesante sobre esta Solognac BG500 y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.